Simón conversó algo con relación a los factores atenuantes para que haya condiciones deleterias, ¿no? o dañinas en el riñón conforme se usan los esteroides. Y obviamente un paciente que hace un golpe de calor o hace una deshidratación muy importante y tú le pones esteroides, pues obviamente el fallo renal no va a ser un fallo renal crónico per se, sino un fallo renal un fallo renal agudo que se complica con el esteroide. ¿Comprende? Entonces, debo señalar en ese orden que no es muy común en el paciente joven que por esteroides, solamente porque usa el esteroide, haga un fallo renal. El fallo renal hay que categorizarlo y ponerle apellido. Puede ser un renal crónico y un fallo renal agudo por condiciones propias de un fallo renal agudo. Me explico mejor. Tú tienes un fallo renal crónico, un paciente hipertenso, diabético, de una evolución considerable, de más de 10 años de evolución en el caso del hipertenso. Asimismo, en el caso del paciente diabético, después que pasa de 20 años de ser diabético, entonces ya tú empiezas a tener fallos incipientes y tú encuentras condiciones incipientes en el fallo renal, o sea, del fallo renal. Por ejemplo, tú puedes encontrar una crucealbúmina o microalbuminuria cuando tú mandas a hacer el análisis, y ya eso explica la probabilidad de un fallo renal crónico o incipiente. No es lo mismo hablar de agudo que crónico, que es lo más que se ve en el paciente, digamos, en la persona que usan esteroides, que están en los gimnasios. Ya eso es otra cosa, ¿de acuerdo? El fallo renal crónico ya se debe a otras condiciones, hipertensión, diabetes, y por consiguiente ya esos pacientes en el devenir del tiempo te pueden hacer un fallo renal, y cabe señalar dentro de eso, establecer qué es lo que es el fallo renal, porque es importante definir eso. LDL, que el paciente con fallo renal crónico hace que el riñón, de buenas a primeras, deje de funcionar, de manera progresiva va dejando de funcionar, inexorablemente termina en el fallo renal, que es la acumulación de tóxicos. ¿Qué es lo que hacen los riñones de nosotros? Básicamente lo que hace es eliminar una cantidad de tóxicos con el agua que nos tomamos. Entonces, el riñón lo que hace es que convierte o filtra toda la cantidad de sangre, es como una especie de filtro. Pasa toda la sangre por el riñón, 125 mililitros por minuto, y esa sangre se convierte en un ultrafiltrado, que es lo que se conoce con el nombre de la orina, o sea, es la orina básicamente. Y en la orina entonces se elimina el potasio, la cantidad excesiva de potasio la elimina en la orina, la cantidad de sodio excesiva se elimina en la orina, la cantidad de agua excesiva se elimina en la orina. Entonces, la urea, la creatinina, que son los tóxicos que degradan o que son metabolitos finales de la proteína, como las carnes. Quiero decir, por ejemplo, que si tú te comes un pedazo de carne, esa carne al final se va a degradar y va a ser metabolitos finales, y al final eso se elimina en la orina, digamos, en forma de urea y creatinina. La disminución progresiva, inexorable, porque debo decir que es inexorable, quiere decir que independientemente de que tome algunas medidas de prevención que se pueden tomar, medidas de prevención que son, digamos, de probabilidad de hacerla y de llevarla a cabo, entonces pues, si a pesar de a veces de tomar esa medida, el fallo se hace inexorable, que como quiera puede continuar. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que un paciente tiene un fallo renal crónico? Con las analíticas que tiene el paciente y la historia clínica del paciente. Un paciente hipertenso por muchos años, que entonces eleva la urea y la creatinina, tú mandas a hacer las analíticas y tú la encuentras elevada en sangre. Es lo más común en el fallo renal crónico.